Los estados del oeste americano que atraviesan las montañas rocosas son conocidos por la espectacularidad de los paisajes de sus parques nacionales. Toda una mitología moderna se despliega en ellos, la de la conquista del oeste, las guerras indias, los westerns o las road movies. Pero para los arqueólogos, los cañones de Utah poseen tesoros aún más fascinantes que el entorno natural. Miles de signos y figuras, en la mayoría de los casos sorprendentemente bien conservados, adornan los acantilados y las paredes rocosas. En estos parajes el arte no se esconde en grutas oscuras, se expone al aire libre, a plena luz. Un arte procedente de los albores de la humanidad, del que hoy solo conocemos una ínfima parte. Una gran herencia que no aparece en los libros de historia del arte y que aguarda en los desiertos y en las mesetas áridas de todos los continentes a que la vuelvan a contemplar y estudiar. Memorias de piedra. ¿El arte en tiempos de los dinosaurios? Las tribus indias que vivieron en esta zona de Norteamérica dejaron tras de sí unas siluetas extrañas y toda clase de símbolos misteriosos pintados o grabados en las paredes de los cañones. Algunos piensan que representan dinosaurios e incluso formas de vida extraterrestre, alimentando las hipótesis más osadas. Los arqueólogos Paul Vann y Jean-Luc Lequelec han dedicado su carrera al estudio de este arte al aire libre. Llevan más de 30 años recorriendo el mundo, siguiendo el rastro que nuestros antepasados más lejanos dejaron en los lugares más espectaculares del planeta. Paul es inglés, Jean-Luc francés. Han venido para ver los grabados y, juntos, intentar comprender el misterio. Paul y Jean-Luc han trazado un extenso recorrido a partir de Salt Lake City. Primera etapa hacia el este a Bernal para descubrir el panel de los Three Kings, los tres reyes. Después bajarán hacia las rocas rojas del sur de Utah, la tierra de los cañones, en la que figuran algunos lugares clave como Puente Kachina, Cane Creek Canyon, Black Dragon Canyon, el cañón del dragón negro, y Horseshoe Canyon, el cañón de la herradura. En todos ellos hay paneles grabados o pintados que intrigan y fascinan. Pero antes no pueden perderse los enigmáticos grabados del sinuoso cañón de las 9 millas. Ahí está el panel. Ah, sí, es cierto. Hace mucho que soñaba con ver este panel tan famoso y tan extraño al mismo tiempo. Está plagado de dibujos de difícil explicación. Es verdad, hay unos personajes muy curiosos.
Aún así, se distingue una pequeña escena de caza a la izquierda, con un arquero apuntando a un animal. Luego encontramos unos personajes un tanto extraños, cuyos rostros carecen de rasgos faciales, o presentan tan solo unos ojos enormes y una especie de antenas, como los que encontramos en Tassili, con cabezas redondeadas, conocidos como los marcianos de Tassili. Se han interpretado como antiguos astronautas. Sí, yo he visto lo mismo en Australia. Allí también hay seres humanos con, según dicen, cascos o antenas en la cabeza y también se han interpretado como astronautas e incluso extraterrestres. ¿Por qué grabaron estos personajes en medio de un cañón desértico? ¿Cuál es el significado de una escena como esa? ¿Es la representación de una pesadilla o de una crónica extraterrestre? No estamos frente a los grafitis de un iluminado ni en una película de ciencia ficción, sino en medio del mayor yacimiento de arte rupestre del país. El Cañón de las 9 Millas es un extraordinario museo al aire libre. En la inmensa garganta calcárea de unos 40 kilómetros de longitud se han identificado cerca de 10.000 pinturas y grabados denominados petroglifos. Esta mañana, Paul ha quedado con Steve Sims, especialista desde hace más de 30 años en el arte rupestre del suroeste de Estados Unidos. Él fue quien les propuso visitar la escena del marciano porque tiene una interpretación diferente. Steve Sims es arqueólogo y trabaja para la Universidad de Utah. Para él, los grabados no son crónicas extraterrestres, sino valiosísimos testimonios que nos permiten conocer a los primeros habitantes de Norteamérica. Como ya sabrá Steve, actualmente gracias a Internet mucha gente puede ver el arte rupestre a través de todo el mundo. Ven las figuras extrañas del Sáhara, de Tassili y Australia. Las interpretan como marcianos extraterrestres con antenas puntiagudas en la cabeza. Este parece ser un ejemplo típico. ¿Qué piensa usted? Creo que lo mejor es atribuirlas a los pueblos indígenas de la zona y dejar que los demás aporten pruebas de lo que dicen. ¿Cómo interpreta usted estos elementos extraños que le salen de la cabeza? No cabe duda de que este panel es de origen Fremont, con esta figura trapezoidal con las antenas. Como pueden apreciar, parecen individuos reales. Yo creo que es característico de la cultura Fremont. Al principio ha mencionado usted el término antena. Nosotros pensamos que no son antenas. Son otra cosa, pero no antenas. Efectivamente no son antenas. Parecen antenas en particular porque parecen tener una especie de cables. En realidad son tocados hechos con cuernos de animales. Algunos objetos arqueológicos de la zona Fremont poseen viseras de plumas de pájaro carpintero, que también encontramos en el arte rupestre. A principios del siglo XX, los pueblos en el suroeste utilizaron unos adornos muy parecidos. Hay referentes arqueológicos y etnográficos de los objetos extraños que parecen salir de la cabeza. En algunas fotos históricas del suroeste, en Acoma Pueblo, por ejemplo, podemos ver indígenas bailando la danza del ciervo engalanados con estos mismos adornos en este mismo periodo de la historia. Así que hay una continuidad entre los habitantes de esta zona de hace miles de años y los amerindios de Estados Unidos de la actualidad. Los conquistadores americanos del oeste contaban en sus filas con exploradores e historiadores que desde muy pronto intentaron reconstruir la historia de las tribus indias, tanto las que todavía permanecían en el territorio como las que habían desaparecido. Así, el general Fremont, del ejército confederado, dio nombre a este misterioso pueblo, autor de los petroglifos del Cañón de las 9 Millas. Pero en aquella época ninguno de los denominados Fremont estaba presente para dar su testimonio. Su historia parecía interrumpirse repentinamente en el siglo XVIII. Solo algunos arqueólogos siguieron el rastro de la tribu desaparecida, convencidos de que no había tenido descendencia.
El desvanecimiento del pueblo Fremont, los supuestos marcianos del Cañón de las 9 millas, no es el único enigma de Utah. A más de 300 kilómetros al sur, en el Parque Nacional de los Puentes Naturales, encontramos otro grabado que estimula la imaginación. Bajo el puente Kachina, un auténtico decorado de película del oeste, Paul y Jean-Luc han quedado con Sally Cole, pionera del arte rupestre de la zona. Sally quiere enseñarle a su viejo amigo Paul Baum un grabado que lleva camino de convertirse en uno de los más famosos y comentados del patrimonio americano. Representaría ni más ni menos que a un dinosaurio. ¿De qué se trata? ¿Veis el arco de ahí? La parte que parece formar un arco se interpretó como la cabeza de un dinosaurio, de un gran saurópodo. Esa es la interpretación que hicieron. Yo creo que las primeras reproducciones que se hicieron en los años 70-80 se limitaron a dibujar lo que veían. Así que miraron y pensaron, ah, vale, es una cabeza de animal, y esto de aquí es el cuello. Y reprodujeron en una única figura algo que percibieron como un solo elemento. Así fue como llegaron a una conclusión que después se difundió como la prueba de la presencia de dinosaurios. En arqueología decimos a los estudiantes, si no estáis seguros de lo que veis, no lo dibujéis. Aquí puede verse la acción de la erosión. Algunas superficies están alteradas por la calcificación de la roca. La combinación de todos estos factores ha creado la imagen de animal. Es un panel extraordinario. Ahí tenemos un personaje de estilo cestero muy alto. Parece humano. Se ha podido datar con bastante precisión, por lo que podemos decir que esta figura tiene más o menos 2000 años. Para Sally Cole, el dinosaurio de Puente Kachina no es más que una ilusión provocada por las pátinas y las calcificaciones de la roca sobre el grabado original. Además, el estilo de las figuras vecinas permite establecer la edad, unos 2000 años. ¿Significa esto que hace tan solo 2000 años todavía había dinosaurios? ¿Que al menos un espécimen sobrevivió a la extinción de su especie? Extinción que según los científicos se produjo hace 65 millones de años, mucho antes de la aparición del hombre. Si aceptásemos estas hipótesis, estaríamos concluyendo que hombres y dinosaurios coexistieron. Estaríamos echando por tierra más de 2 siglos de investigación científica. La arqueología que estudia el arte rupestre es un tanto especial, porque las imágenes despiertan los sentidos. La consigna, por así decir, de los arqueólogos es estudiar las imágenes rupestres como si se tratase de cualquier otro objeto arqueológico. Un hacha tallada, una punta de flecha, una vasija. Es decir, tratar simplemente de datarlo, situarlo en la evolución de las culturas, etc. La cuestión es que, en este caso, tratamos con imágenes y nuestra mente funciona de tal forma que cuando ve una imagen, automáticamente le asocia un significado. Preferimos encontrar cualquier significado antes que tratar con la ausencia total de significado. Precisamente, la profunda necesidad de significado hace que prosperen determinadas corrientes de pensamiento. En Estados Unidos es el caso concreto de los creacionistas, para quienes toda la creación del mundo se explica en la Biblia, en el libro del Génesis. Pero no todos los creacionistas interpretan la Biblia al pie de la letra. No todos afirman que el mundo se creó en 7 días. Algunos, como Dennis Swift, piensan que las cronologías establecidas como verdad científica por los evolucionistas también son erróneas. Dennis Swift quiere llevar a Paul y a Jean-Luc al lugar que esconde la prueba que apoyaría su hipótesis. Un cañón de difícil acceso, un auténtico santuario de nombre evocador, el Black Dragon Canyon, el cañón del dragón negro.
Para él no cabe ninguna duda. Esta figura representa un pterodáctilo, reptil volador del Jurásico, hace unos 150 millones de años. En la maravillosa roca arenisca de este acantilado hay un leviatán alado que parece salir de las páginas del pasado con las alas desplegadas. Los indios eran unos maestros colocando sus dibujos en lugares que evocasen la imagen del animal en pleno vuelo o en plena carrera. Y en este cañón, ese lugar se encuentra en donde la arenisca es más ondulada. Concretamente ahí, es como si el pterosaurio estuviera planeando. A mí me da la sensación de que la parte superior está separada del resto. Parece un ser humano que se vuelve hacia la derecha con los brazos paralelos y el cuello del dragón o de lo que sea serían las piernas. ¿Lo ve? Así, con esta postura. Sí, pero si se fija bien y toma una fotografía, verá que el cuello termina con una forma curvada. Llega hasta abajo, luego marca una curva justo antes de unirse al cuerpo. De ahí salen las alas y el ala de este lado tiene garras. Solo el pterosaurio y el pteranodon poseían garras. Es su interpretación. Si fuese un caso aislado no le daríamos importancia. Pero ¿qué pasa con el resto? Se ha encontrado este tipo de representaciones en otros lugares muy similares. Cuantas más cosas descubrimos sobre los fósiles, más claro está que los petroglifos eran correctos y nuestra interpretación era errónea. En Estados Unidos hubo más de 500 tribus indias. Todas hacen referencia al pájaro trueno y el pájaro trueno no era un fósil. Así que tuvieron que coincidir en el tiempo. Después de escuchar hablar de dinosaurios y dragones voladores que tenían aterrorizados a los indios, Paul y Jean-Luc han pensado que el testimonio de un descendiente de las antiguas tribus sería muy valioso. El arte rupestre de Utah es tan peculiar, resulta tan difícil imaginarnos a los autores, comprenderlos, que las teorías más disparatadas encuentran en esta América ávida de leyendas y mitos un campo de cultivo ideal. Me encanta el carro del techo. ¡Qué curioso! Vaya. ¿Qué cantidad de marcas de patatas fritas tienen aquí? Yo solo quiero agua. Sí. Agua normal, sin ningún color. Sí, sí. Solo eso. Sin color no hay. De fresa. Pero bueno. ¿Fresa? ¿Has visto? Sasquatch. Oh, Sasquatch. El hombre salvaje americano. Pie grande. Pie grande, eso es. La gran mitología americana. Sí. No sabía que había filetes de pie grande. Increíble. Es el gigante salvaje de Norteamérica, inspirado en la mitología de los indios. ¿No? Quizás veamos alguno. Ah, muy bien. Aquí debe ser muy normal verlos porque se los comen, así que... Incluso es una marca. Deberíamos ir buscando comida de verdad, porque... Sí, deberíamos, pero hay tanto que no sé por dónde empezar. Sí. La inmensa fractura del Cañón del Dragón Negro se difumina por la noche, aunque ningún fantasma de dinosaurio vendrá a perturbarla. Mientras buscan un interlocutor indio, Paul y Jean-Luc están ansiosos por seguir caminos un poco más racionales. Marvin Rowe, uno de los expertos más reputados del mundo de la datación del arte prehistórico al aire libre, ha aceptado la invitación de su amigo Paul.
Sus 75 años no le han impedido subir a donde están los dibujos con su espectrómetro portátil, una herramienta ideal para analizar sobre el terreno la composición de un material. En este caso, los elementos químicos de la pared del cañón. Solo se tarda 30 segundos en hacer la medición. Si lo piensas, es algo extraordinario. Un análisis químico como este in situ y solo en 30 segundos. Es una técnica que utiliza rayos X, ¿no es así? Sí, eso es. La punta de la pistola emite rayos X que colisionan con los elementos que están en la pintura, luego en la pared, y después envían rayos X indicando las características del elemento analizado. Aquí tenemos una fuerte presencia de hierro, algo lógico ya que se supone que es una superficie que fue pintada con una tasa de 24.000 unidades según este aparato. Ahora voy a analizar otra zona, aquí por ejemplo. Las personas que ven la imagen de un pterodáctilo piensan que se trata de una representación de una sola figura con el cuello unido al cuerpo, así que medir esta zona con el aparato puede resultar muy interesante. Vale, no hay presencia de hierro, así que claramente en este lugar no hay pigmento. No hay pintura desde aquí hasta el punto de salida del ala. Sería difícil unir los dos elementos, de modo que esa teoría no es válida. Y solo hemos tardado 1 minuto y medio. Un estudio detallado nos llevaría 2 días. Pero lo que está claro es que no ha habido pintura entre esta parte y esta otra. El análisis espectrométrico de la pared contradice categóricamente la hipótesis de una figura única y por lo tanto la existencia del famoso pterodáctilo. Además, cuando Jean-Luc trata las fotos del famoso monstruo volador en el ordenador, el programa de análisis visual produce una imagen que no va a gustarles a los creacionistas. Pero ¿cómo descubrir el sentido profundo de estas figuras? ¿Cómo saber a qué cultura corresponden para poder empezar a saber algo sobre sus autores? Paul y Jean-Luc se han enterado de que eminentes etnólogos consideran actualmente a los indios Hopis como los posibles herederos del arte que encontramos en Utah. Para unos arqueólogos europeos, ver la reacción de uno de estos indios al contemplar las figuras sería un experimento casi insólito. Para conseguirlo, Paul y Jean-Luc cuentan con la colaboración de Don Montoya, arqueólogo de la Oficina Federal del Territorio. Don lleva al lugar a Bertram Sabadabua, indio Hopi del norte de Arizona. Utah está lejos de su territorio, a varios cientos de kilómetros de su reserva. Bertram contempla las figuras del cañón del dragón negro y la visita da rápidamente sus frutos. Las figuras le son familiares. Él tampoco ve ni rastro de una criatura voladora. Yo interpreto estos símbolos como que podrían corresponder a ríos y cursos de agua. Esta parte de la derecha podría corresponder a las curvas y virajes del cañón al entrar desde esta dirección. La entrada es muy estrecha. Aquí estaría la descripción del paisaje y quizás otra vez la descripción del camino, lo que confirmaría la migración o los viajes de nuestros antepasados que vinieron a este lugar sin dudarlo ni por un instante. El equipo ha recorrido los meandros del cañón examinando las impactantes figuras pintadas. Por desgracia, la mayoría han sido víctimas del vandalismo y pese a las prohibiciones las han repasado con tiza. Pero al acercarnos al escenario principal, otro panel llama rápidamente la atención de Bertram. Al final del día no puede evitar regresar al lugar. Paul y Jean-Luc comprenden enseguida que Bertram nota algo intenso, raro.
Es un panel totalmente único. Los diferentes símbolos me recuerdan a los símbolos de los clanes. Las patas de oso para el clan del oso. Y luego esta representación rara de una telaraña, el clan de la araña. Las representaciones de las huellas de aves que nos hacen pensar en una grulla o una garza, que también son símbolos de clanes. Incluso vemos la representación de un sonajero allí arriba. Y también está la representación del símbolo del clan de mi abuelo, el clan del sol, el símbolo del sol. Es increíble. Es desconcertante ver estos símbolos tan lejos de las tierras de nuestra reserva principal. Creo que, en cierto modo, estas figuras representaban los límites de los territorios. Es asombroso. Me supera un poco, porque no hay duda de que son símbolos de clanes. Y ahí, a la derecha, hay como dos pequeños árboles negros. No sé qué puede ser. Ah, ya lo veo. Debajo de esos segmentos ondulados. Para mí, y es la primera vez que vengo aquí y veo estos símbolos, pero siento una conexión muy fuerte, porque soy miembro del clan del maíz. Así que para mí son símbolos del maíz. Es una indicación, una conexión con mis antepasados que me permite comprender que ellos viajaron y pasaron por aquí. ¿Se parece al símbolo de su anillo? Sí, efectivamente. Mis joyas llevan el símbolo del maíz. Fíjense en mi anillo. Hay un parecido asombroso con el símbolo del maíz. Las figuras del cañón del dragón negro le hablan sorprendentemente a Bertram de sus raíces, de su cultura, de su identidad Hopi. Redescubre a 800 kilómetros de su reserva la huella de unos antepasados lejanos y el entramado del territorio que habían tejido. Así que los misteriosos Fremont no se quedaron sin descendencia. La visión india, que parece dialogar con el paisaje, cartografiarlo, marcarlo con la presencia de clanes, se ha transmitido y perdurado hasta nuestros días. A partir de ahora el viaje toma otro cariz. Paul y Jean-Luc sienten que por fin se están acercando a los autores de las figuras. Están muy contentos. Bertram les ha propuesto continuar el viaje juntos. Claro que supone volver a hablar de creencias, pero en este caso se trata de las creencias del pueblo que con toda seguridad concibió y realizó las obras. Hoy regresan al Cañón de las 9 Millas para examinar juntos uno de los paneles más conocidos de la zona: la gran escena de caza. Podemos pensar que este cañón en concreto pudo haber sido utilizado para atraer a la caza proveniente del sureste. Y esta sección tan estrecha pudo ser el lugar en el que los cazadores vinieron para tender una especie de emboscada a la caza de la zona. ¿Existe una mitología Hopi que posea un señor de los animales? ¿Una divinidad que domine a los animales? En nuestra cultura tenemos una interpretación de una figura femenina que llamamos la madre de toda la caza. Respecto a este dibujo, podría tratarse de un personaje masculino o de la madre de la caza. Los arqueólogos suelen interpretar esta escena como una escena de caza. Yo soy un poco escéptico porque ¿qué pinta en una escena de caza ese personaje central, sin brazos y con cuernos, erguido, dominando toda la escena? Hasta que le he preguntado a nuestro amigo Bertram su opinión sobre esta escena. Y de repente, una escena de caza con la señora de la caza
es algo muy diferente. Estaríamos ya dentro de la mitología. Jean-Luc se da cuenta de que Bertram puede mostrar la dimensión mitológica del arte antiguo indio. Impaciente por acercarse más, Jean-Luc propone ir al cañón de Cane Creek, cerca de la ciudad de Moab. Es el lugar escogido por los amantes del 4x4 de todo el país que vienen aquí a practicar su hobby. Indiferente al tráfico mecánico, como escondido debajo de la pista, encontramos un gran peñasco redondeado adornado con una escena de un nacimiento. En el peñasco de Birthing Rock hay una escena muy difícil de interpretar. Los arqueólogos contemplan uno de sus elementos como un parto, o quizás como un hombre con un falo un tanto extraño, o tal vez un andrógino. Total, que no se sabe muy bien lo que es. Así que cuando estábamos delante del peñasco, nuestro amigo Hopi, Bertram Sabadawa, me dejó asombrado al decir nada más ver la escena. Pero si es el mito del origen del mundo. Se trata del mito de la emergencia, que es el gran mito central de la mitología Hopi. Es el origen del hombre. Nos cuenta que al principio los hombres vivían bajo tierra. Entonces escucharon un ruido en la superficie que despertó su curiosidad y salieron para ver lo que había afuera. Una vez en la superficie se extendieron en las 4 direcciones y adquirieron lenguas diferentes. Y ese es el origen de todas las poblaciones del globo. Él lo reconoció inmediatamente en la roca. Yo no lo habría reconocido nunca. Teniendo en cuenta que Bertram pertenece a una cultura con una larga tradición oral tras de sí, y que es en gran parte su depositario, debemos pensar que, efectivamente, esta imagen está relacionada con el mito de la emergencia de la primera humanidad. Creo que el arte rupestre es un fenómeno que une a la humanidad. Está presente en todo el mundo. Como es evidente, existen diferencias en el estilo, en la técnica, en los contenidos. Está claro que dibujaban los animales que conocían, pero yo creo que es una necesidad que comparte el ser humano en todas partes, que se expresa más o menos de la misma manera. Forma parte de nuestro comportamiento, del comportamiento de nuestra especie, es universal. Gracias a Bertram, Paul y Jean-Luc han podido descubrir el simbolismo de los clanes, identificar divinidades, evocar grandes mitos fundadores de la cultura Hopi. Pero hay una dimensión que todavía no han abordado, la de los rituales de las tribus indias. ¿Sabrá Bertram interpretar las extrañas siluetas pintadas que encontramos en la confluencia de los cañones Thompson y Sego? Estos personajes que dominan severamente al visitante representan otra peculiaridad fascinante del arte rupestre de Utah. ¿Quiénes son? ¿Guerreros? ¿Jefes? ¿Dioses? Bertram es la primera vez que viene a este lugar excepcional. ¿A simple vista hay algo que le sorprenda? ¿Le resulta familiar algún elemento que pueda ser interpretado como un símbolo Hopi? Sí, algunas figuras tienen unos espacios muy grandes en vez de ojos. Estas dos concretamente, con una cabeza cónica que me recuerda a los guerreros gemelos de mi cultura. El mayor se llama Pocanjoya y el pequeño Palengojoya.
Ellos indicaban mentalmente la dirección a los antepasados durante los viajes. Luego está el símbolo de la serpiente. Representa el clan de la serpiente que habría venido a esta zona. Es muy emocionante ver todo esto por primera vez. Siento profundamente la conexión con mis antepasados a través de este panel en particular. Lo siento como un puzzle inmenso del que a lo largo de la vida va recibiendo piezas, o dicho de otra manera, como si los antepasados no lo contaran todo de una vez. No nos dicen, así es como eran las cosas antes. La identidad, los diferentes clanes, los rituales iniciáticos, te lo infunden todo en pequeñas dosis. Yo mismo solo he recibido algunas piezas del puzzle y ahora intento colocarlas. Utah y los estados vecinos del oeste americano se extienden a lo largo de inmensos territorios salvajes y muy poco poblados. Durante los interminables trayectos, el pequeño equipo acaba por adaptar su pensamiento a la dimensión de tal espacio. Caminan siguiendo los pasos de los antepasados de Bertram que recorrían sin descanso estas extensiones infinitas. La investigación se ha transformado por el contacto físico y cotidiano. Se ha establecido un vínculo entre la Tierra y sus habitantes desaparecidos. Paul y Jean-Luc se dejan ganar por el vértigo de la inmensidad. Ya no se trata solo de pinturas o grabados, va más allá. Se trata del espacio en sí y de las emociones que suscita en todo el que lo atraviesa. Incluso después de la marcha de Bertram, Paul y Jean-Luc desean continuar con el viaje. Como irresistiblemente atraídos por la magia del paisaje, como si quisieran probar sus límites, explorar cada cañón. Se dirigen a un decorado que quita la respiración, que guarda la capilla sixtina del arte indio en Utah. El cañón de la Herradura y su gran galería. Paul y Jean-Luc han quedado allí con un equipo de científicos de la Universidad de Utah que desde hace varios años lleva a cabo un programa de datación de obras del célebre cañón. El profesor Joel Pederson y el investigador danés Reza Sobati vienen a tomar nuevas muestras de roca. Les acompaña Jerry Spangler, especialista en estilos del oeste americano. Tras horas de pistas, Paul y Jean-Luc acceden por el sur y van lo más cerca posible de la galería principal. Hace un calor sofocante, la arena quema y reseca los ojos y la garganta. Pero aquí, marcha y cansancio participan de la experiencia, modifican la percepción. Al final todo el mundo está a la hora prevista en el lugar acordado, al pie de las figuras más emblemáticas del arte indio.
Joel y Ressa van a tomar las últimas muestras de rocas. Jerry Spangler, por su parte, se reencuentra maravillado con las figuras fantasmagóricas que adornan la pared. Este lugar concretamente pertenece al estilo Barrier Canyon. Creemos que data de hace entre 1500 y 2500 o 3000 años, el periodo arcaico en el que los pueblos eran cazadores-recolectores, que se desplazaban constantemente en busca de alimento. En el marco de este ciclo temporal, desarrollaron una tradición de arte rupestre totalmente único y sorprendente. Visualmente, la mayoría de la gente se sorprende cuando levanta la cabeza y ven el tamaño de las figuras. Algunas figuras como esta, llamada el Espíritu Santo, miden más de 2 metros de alto. Esto conecta artísticamente con personas que no tienen ningún conocimiento de arte rupestre. Lo contemplan y despierta su sensibilidad. Lo que contemplamos hoy no es más que una parte ínfima de lo que había en tiempos antiguos, y nos recuerda hasta qué punto las sociedades prehistóricas eran atrevidas y expresivas. La datación que nos han dado de estas figuras es bastante amplia. ¿Existe algún medio para datarlas con mayor precisión? Claro que existen medios para hacerlo. Por ejemplo, la técnica del carbono 14, enviando a analizar minúsculas muestras de pigmentos para proceder a su datación. He oído decir que se realizó esa técnica aquí, pero no se consiguió ningún resultado. La arqueología en general ha pasado por alto el arte rupestre, por así decirlo, porque no se podía datar. Eran imágenes bonitas en el paisaje, pero no las tomaban en serio porque realmente no podían trabajar con ellas como datos arqueológicos. Durante mucho tiempo, los arqueólogos especialistas en arte al aire libre se han visto privados de dataciones directas para las figuras que descubrían. La aparición de nuevas técnicas físico-químicas les da nuevas esperanzas, aunque por desgracia en la mayoría de los casos se quedan en agua de borrajas. En esta ocasión las cosas parecen ir en serio. La primera técnica que utilizamos consistió en aprovechar los cotejos entre los elementos geológicos que habíamos encontrado. Si os fijáis en esta gran galería, hay un panel que es una magnífica obra de arte por sí mismo, y a la izquierda puede verse un cúmulo de sedimentos. Dichos sedimentos pueden utilizarse para realizar un trazado río arriba y río abajo del cañón. Los cartografiamos y los estudiamos y obtuvimos así unos elementos de comprensión de la historia del río. Lo interesante es que pudimos relacionar la historia del río con la forma que le dio al cañón. De este modo pudimos determinar cuándo quedó expuesta la cámara por primera vez para que los pobladores pudieran pintar sobre la pared. Así que en una primera etapa determinamos cuándo estuvo disponible la cámara por primera vez. Si miráis hacia arriba os daréis cuenta de otra cosa. Algunos personajes han desaparecido a causa de los desprendimientos de la roca de la pared. A ese de ahí, por ejemplo, le falta la parte inferior. Utilizamos este hecho para datar la caída de las piedras gracias a la nueva técnica físico-química. Esta técnica de datación se basa en una propiedad que poseen algunos minerales como el cuarzo, la luminiscencia. Los cristales de cuarzo atrapan a los electrones en los defectos de su estructura. Cuando el cuarzo recibe luz, dichos electrones migran al interior del cristal hacia un nivel superior. Cuando el cuarzo deja de recibir luz, los electrones vuelven a bajar a un nivel inferior y empiezan a emitir luz. Es la luminiscencia. Los científicos saben medir la duración del proceso y por lo tanto pueden deducir el tiempo que el cuarzo ha estado sin recibir luz. Pero para que la medición sea posible, se necesita una roca que se haya desprendido de modo que al menos una cara no haya recibido luz. Nos encontramos en una situación en la que la roca había estado expuesta durante un tiempo determinado, antes de desprenderse y quedar sepultada. Así que nos aprovechamos del desprendimiento de rocas, que para nosotros resultó ser providencial, y tomamos una muestra de los bloques sepultados. Descubrimos que el bloque había estado sepultado durante 900 años, lo que significa que este arte rupestre tuvo que ser creado antes de todo esto.
Después, evaluando la luminiscencia de la parte más profunda de la roca, la nueva técnica de Reza permite estimar directamente el tiempo de exposición a la luz. De este modo, Reza determinó que la pared principal quedó al descubierto y por lo tanto disponible para los artistas hace 1600 años. Por lo tanto, las pinturas del Cañón de la Herradura tienen entre 900 y 1600 años. Las nuevas técnicas de datación basadas en la luminiscencia abren una vía muy prometedora. Es un dato muy valioso para calmar los debates, vehementes casi siempre, en torno a la edad de las obras y la historia de los pueblos que las crearon. En el centro de este cañón, Paul y Jean-Luc han conseguido unir los sueños del mundo indio con la realidad de la tecnología punta. Para ellos, el viaje por Utah está siendo rico en descubrimientos, pero también en emociones. Para el arqueólogo que se dedica al estudio del arte, la emoción es tan importante como el avance de la ciencia. La investigación se alimenta de la fascinación. En cuanto a la visión de los indios, ante todo está unida a la necesidad de transmitir unos conocimientos vitales para una comunidad y un territorio. Y precisamente hoy, igual que ayer, este territorio no deja de inspirar nuevas y poderosas formas de expresión. En los años 60 surgió una nueva corriente artística estrechamente ligada al paisaje y a su transformación, el land art. Nació en los vastos espacios del oeste americano, y Utah mantiene la huella de sus primeras obras monumentales. Patricia Johansson pertenece a la primera generación de land artistas, amiga de Robert Smithson, creador de esta espiral Yeti que se adentra en el Gran Lago Salado. Para mí lo que hace extraordinario a este proyecto es hasta qué punto está ligado a su contexto. El cuidado con el que fue escogido el lugar es un sitio increíblemente bello. Las obras de land art y de arte rupestre están muy relacionadas con la apropiación del territorio, pero también con la selección de territorios específicos. No se trata de cualquier sitio, sino del sitio que se ha elegido. Todos hemos investigado en textos de historia del arte, textos sobre los petroglifos, etc. Y la espiral es un símbolo universal. Todas las culturas pueden reconocerse en ella. Se ha convertido en una especie de ruinas antiguas. La idea de Smithson era que cuando la gente viniese dentro de miles de años, pensaran al contemplar la obra icónica, ¿qué significará? ¿Con qué objetivo fue creada? Es muy parecido a lo que decimos cuando hablamos del arte rupestre. Creo que es un comentario brillante de los Hopis no considerar la obra únicamente como arte. En cierto modo indica que hay otra forma de ver el arte rupestre. La inmensidad de Utah nos habla del vínculo permanente entre los paisajes y las comunidades humanas. La desmesura de los espacios naturales despierta con una fuerza excepcional la inspiración artística de creadores de todas las épocas. Gracias a los arqueólogos desciframos algunas claves y descubrimos que por todo el planeta, incontables y frágiles, los yacimientos de arte rupestre son uno de los tesoros más valiosos de la humanidad. Despiertan nuestra curiosidad y nuestra imaginación, nos ayudan a desvelar el camino que ha recorrido nuestra especie a lo largo de los milenios. Este arte nos invita a seguirlo, a retomar el camino hacia otros territorios.